Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 504. Resolución de invierno. Desde la perspectiva de Camille. Vamos, Camille. Date prisa. Papá gritó mientras corría por las escaleras. ¿Estás diciéndome que me dé prisa? Grité de vuelta, corriendo tras él con todo lo que necesitábamos agarrado a mi pecho. Llegamos tarde porque tú no quisiste salir de la cama. Era un día soleado, y eso solo significaba una cosa. Parues. Teníamos la intención de ir a recoger algunos antes, pero a mamá y a mí nos había costado muchísimo conseguir que papá se despertara. Se nos acabó el tiempo. Camille, sube al trineo. Pero papá. Rápido. A este paso no quedarán parues. No tenía sentido discutir con él. Me rendí y me subí al trineo, del que papá tiró mientras empezaba a correr. Me agarré a los bordes para no caerme e hinché las mejillas. Esto es una mierda. Ya soy lo suficientemente mayor para correr. Era consciente de que esta era nuestra mejor opción, llegábamos tarde y no había ninguna posibilidad de que siguiera el ritmo de papá hasta el bosque, pero aún así. Quería bajarme del trineo antes de que mis amigos me vieran, todos se reirían si me vieran arrastrado con todo el material. Apuesto a que pensarán que soy un bebé que no puede valerse por sí mismo. Pero fue papá quien se quedó dormido, no yo. Gunther, llegó una voz cuando llegamos a la puerta. ¿Recogiendo parues cuando estás tan ocupado? Debe ser duro. Puedes repetirlo, respondió papá. ¿Ha pasado algo que debas saber? Papá estaba hablando con un guardia. Teníamos que darnos prisa si queríamos conseguir algunos parues, pero me quedé en silencio y me limité a observarlos. Papá me había dicho antes que no interrumpiera sus conversaciones en la puerta, ya que tenían que ver con su trabajo. Había un montón de caras nuevas en el grupo del orfanato que vino. Lutz y Gil estaban allí, así que los dejé pasar a todos, pero... ¿Sabes algo de todo esto, Gunther? Probablemente algún asunto de alto secreto del archiduque. Preguntaré si nos cruzamos con ellos en el bosque. Era normal que papá estuviera ocupado durante el invierno, siempre había nieve que quitar y borrachos con los que lidiar, pero este año tenía aún más trabajo del habitual. La Puerta Norte había recibido algunos trabajos especiales del propio archiduque. Si los huérfanos están aquí, ¿significa que Dirk y Conrad también estarán en el bosque? No puedo esperar a verlos. El otoño pasado, cuando fui al bosque con Lutz por primera vez, acabé conociendo a Dirk y Conrad. Ambos eran huérfanos y tenían más o menos mi edad, y me entendían sin importar de qué habláramos. En el orfanato donde vivían también estaban todos los juguetes y libros ilustrados del taller Rosemain. Lutz me había dicho que no podía hablar de esos juguetes, ni siquiera de mis favoritos, con ninguno de los vecinos, así que me alegré mucho de tener por fin otra oportunidad de hablar maravillas de ellos. Una vez tuve otra hermana mayor, Main, pero había muerto hacía mucho tiempo. Al parecer, los nobles y el templo habían estado implicados, y mis padres me habían dicho que la suma obispa me regalaba juguetes de su taller por compasión. Fue un bonito gesto, pero seguíamos siendo cautelosos a la hora de tener cualquier tipo de contacto con los nobles, así que no se me permitía hablar de ellos ni de los juguetes. No podía recordar la primera vez que me enteré de la existencia de Main. Pero lo que sí recordaba con claridad era a mamá, Lutz y Turi hablando alegremente de ella, diciendo Main esto y Main aquello. Dejaron de hacerlo en el momento en que pregunté quién era esa Main, y fue entonces cuando me di cuenta de que era alguien de quien no podía hablar. Ya le había prometido a papá que mantendría la boca cerrada, así que no pensaba volver a sacar el tema. Cuando fui por primera vez al bosque con Lutz, me habían dicho que podía hablar de juguetes con los niños del orfanato, pero no de Main.
Eso estaba muy bien, pero ¿qué podía decir de ella? Nunca había conocido a mi otra hermana. La siguiente vez que vi a Dirk y Conrad en el bosque, me aseguré de llevar cartas de caruta. Dirk me había ganado a veces, pero yo siempre le ganaba a Conrad. Sin embargo, todo había cambiado cuando llegó la primavera. Conrad se convirtió de repente en un jugador mucho mejor, y ganar contra él se hizo mucho más difícil. Frustrado, empecé a practicar con mamá mucho más a menudo, y a veces con Turi cuando venía a casa. Dirk. Conrad. Llegamos al bosque y vimos a los huérfanos reunidos. Era tal y como había dicho el guardia, habían muchos niños desconocidos entre ellos. Debía ser la primera vez que buscaban Parwes, ya que Lutz y Gil les estaban enseñando a recogerlos. Lutz. Gil, llamó papá. ¿Quieres que nos reunamos? Vas a ofrecer lo que encuentres a Lady Rosemaine, ¿verdad? Lutz frunció un poco el ceño y dijo, bueno, no sé si va a volver este año. Lady Rosemaine solía regresar al templo a mediados del invierno, pero parecía que este año no sería así. En realidad, vamos a poner los Parwes que encontremos en la sala de hielo, añadió Gil con una sonrisa. Lady Rosemaine siempre los espera, así que queremos conservar todos los que podamos. También resultó que a Lady Rosemaine le gustaban las Parwes lo suficiente como para entusiasmarse por comerlos cada año. Había un lugar en el templo donde básicamente era invierno todo el año, y los Parwes guardados allí no se pudrían ni siquiera en primavera. El templo seguro que tiene algunos lugares extraños. Camille, puedes ir a recoger Parwes con los niños del orfanato, dijo papá. Necesito hablar con Gil. Entendido. Papá y Gil se fueron a alguna parte. Seguramente tenían que ver con el trabajo otra vez. Mientras tanto, Lutz y yo nos acercamos a los niños del orfanato. Dirk y Conrad estaban enseñando a las nuevas caras a recoger Parwes. Y por eso nos turnamos para recoger la fruta, concluyó Dirk. ¿De verdad tengo que ensuciarme las manos? Ah, cállate, Bertram. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Los que no trabajan no comen. Todos los chicos nuevos parecían extrañamente engreídos. Algunos se dedicaban a holgazanear, sin pretender siquiera escuchar los consejos de Dirk. ¿No puede excluir a quien no quiera prestar atención? Las cosas se ven bastante mal, observé. Oh, Camille. Ha pasado un tiempo, dijo Conrad cuando se fijó en mí. Las cosas han estado más ocupadas, con tantos niños nuevos a la vez. Parece que Dirk y Delia siempre están enfadados por algo en el orfanato. Ojalá pudieras verlo, gritan de la misma manera y todo. En el pasado, Dirk y Conrad se habían quejado de no tener a nadie con quien jugar, ya que había muy pocos niños pequeños en el orfanato. Pero ahora tenían más de lo que podían hacer. Había unos 10 niños en total, y según Conrad, había algunos aún más pequeños en el orfanato. ¿De dónde salieron todos? Ojalá pudiéramos jugar al caruta aquí en la nieve, dijo Conrad. Hemos estado practicando todos juntos, así que vas a perder la próxima vez que juguemos. Estaba sorprendentemente confiado para alguien que normalmente perdía y luego se sentaba a hacer pucheros. De hecho, empecé a preocuparme. Por supuesto que él y Dirk estaban mejorando cuando tenían tanta gente con la que practicar. Yo también estoy mejorando, dije. Incluso le gané a Renate el otro día. ¿Renate? Una chica de la compañía Gilberta. Antes de que pudiera decir nada más, Dirk y Lutz nos llamaron. Conrad. Camille. ¿Puedes ayudarnos a enseñar a estos chicos las cuerdas? No perdí un momento antes de dirigirme hacia allí. Primero, tendría que demostrar cómo se sube a un árbol de Parwe. Había sido justo antes del invierno cuando conocí a Renate. Turi me había llevado a la compañía Gilberta, y como era la primera vez que iba a la parte norte de la ciudad, me había puesto unas ropas limpias que ella había hecho para mí y que se parecían mucho a las que se usan en los bautizos. Los edificios de allí eran mucho más coloridos que los de donde vivíamos. Son muy bonitos, ¿verdad? Cuando el archiduque limpió toda la ciudad de una sola vez, la pintura vieja se borró, así que hubo que volver a pintar los edificios, explicó Turi.
Luego soltó una risita para sí misma y añadió, ¿recuerdas cuando el señor Date refunfuñaba por la cantidad de trabajo que había que hacer? La magia del archiduque había limpiado todas las paredes de madera de la ciudad y había convertido nuestras calles y las partes de piedra de nuestros edificios en un blanco resplandeciente. En realidad, esto había sido bastante malo para los ricos, porque les había quitado la pintura de sus establecimientos junto con toda la sociedad. He oído que las cosas eran especialmente tensas cuando tenían que prepararse para que aparecieran los mercaderes de otros ducados. Seguro que papá siempre tenía que patrullar la zona. No recordaba realmente el aspecto que tenía la ciudad antes, pero todo el mundo hablaba siempre de que el cambio había sido espectacular. Sin embargo, una cosa que se me había quedado grabada era algo que papá había dicho cuando patrullaba con los demás soldados. El archiduque planeaba echarnos a todos y rehacer la ciudad desde cero, pero Lady Rosemaine lo impidió. Ahora, tenemos que asegurarnos de que se mantenga limpia. Esta es la compañía Gilberta, donde trabajo, dijo Turi cuando llegamos. Asegúrate de hablar con educación de aquí en adelante. Subimos por las escaleras del lateral del edificio hasta el segundo piso, y entonces Turi anunció que estábamos aquí. Hablaba y actuaba de forma muy diferente a cuando estaba en casa. Endurecí la espalda, como me habían enseñado ella y Lutz, mientras un sirviente nos dejaba entrar. «¿Así que tú eres Camille, preguntó el jefe de la compañía Gilberta. «Bienvenido». Continuó presentándome a su familia. Estaba Lady Corina, la costurera de Lady Rosemaine a la que Turi respetaba tanto, y sus hijos, Renate y Nut. También estaban Mark y el jefe de la compañía Planting, que estaban aquí hoy por casualidad para ayudar a enseñar a Renate. Me dijeron que jugara a las cartas y a la caruta con los demás chicos, incluso se unieron a nosotros Mark y el jefe de la compañía Planting. Nut era tan joven que ni siquiera suponía un reto, pero yo perdí casi la mitad de mis partidas contra Renate. Te lo dije, no, dijo el jefe de la compañía Planting con una sonrisa. No estoy ganando porque soy un adulto, tú estás perdiendo porque no eres lo suficientemente bueno. Renate hinchó las mejillas y me miró. Únete a la compañía Gilberta, Camille. Podemos seguir jugando hasta que mi porcentaje de victorias sea del 100%. ¿Qué te parece? No sabía cómo responder. Pero mientras estaba sentado, sin palabras, el señor Otto se sumó con una sonrisa. Bien pensado, Renate. Esa es mi hija para ti. Camille, ¿qué te parece si vienes a trabajar para nosotros como Leange? Sorprendido de que el propio jefe me invitara, miré a Turi. Trabajaba como fabricante de horquillas de Lady Rosemaine aquí en la compañía Gilberta, e incluso se le confiaba el diseño de trajes y la elección de telas para ella. Su estatus se había disparado como resultado, en el lugar donde vivíamos. Que alguien tuviera tanto éxito antes de alcanzar la mayoría de edad era prácticamente inaudito. Todo el mundo la admiraba y yo tenía la suerte de tenerla como hermana mayor. Me pregunto, ¿integrarme en la compañía Gilberta me ayudaría a ser increíble como Turi? Estaba un poco tentado. Papá me invitaba a unirme a los soldados y ayudarle a proteger la ciudad, pero trabajar con Turi sonaba mucho más divertido. Sin embargo, antes de que pudiera tratar de responder, el jefe de la compañía Planting sacó una mano. No. Camille estaría mucho mejor trabajando para la compañía Planting. Le interesan más los libros y los juguetes que las horquillas, las telas y el rincham, ¿verdad? Así de fácil, mi corazón se dirigió a la compañía Planting. Lutz era la única persona con tanto éxito como Turi donde vivíamos. Se había convertido en Legerle en una gran tienda a pesar de haber nacido en una familia de carpinteros, lo que le hacía igual de increíble. Me encantaban los juguetes y los libros ilustrados que me traía Lutz. Me importaban mucho más que las horquillas o las telas, eso estaba claro. Ese tipo de cosas eran para las niñas. Me he enterado por Lutz de que quieres empezar a involucrarte en el taller del orfanato e ir a un montón de sitios, ¿verdad? Continuó el jefe de la compañía Planting. En realidad, solo quería ir al taller porque Dirk y Conrad estaban allí, pero la idea de aprender cómo se hacían los juguetes y los libros ilustrados era bastante atractiva. Pensando en ello, la compañía Planting parecía mucho mejor. Lutz había dicho que también podían leer los libros terminados antes que nadie.
Eso sonaba muy bien. Vaya, 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 gritó el jefe de la compañía Gilberta. ¿Cómo es que siempre intentas robarme las gemas que encuentro, Beno? No fue suficiente con Lutz. Como si necesitaras a alguien más que a Turi. Tenemos que poner a la gente donde mejor lo haga. Intentaba decidir qué hacer, pero los dos jefes habían acabado en una discusión total. Renate me decía que me diera prisa y me decidiera ya, al parecer, no dejarían de pelearse hasta que me decidiera. Sin saber qué hacer, pedí ayuda a Turi. Se acercó con una suave sonrisa y me dio una palmadita en la cabeza. No te preocupes, Camille. Tienes mucho tiempo para pensarlo antes de tu bautismo, me aseguró. La profesión que elijas marcará toda tu vida, así que tienes que averiguar qué quieres hacer tú mismo. Inspirarte en otros está bien, pero no debes poner excusas, como decir que solo has elegido esto porque alguien te lo ha dicho. Solo acabarás lleno de remordimientos, y no serás capaz de esforzarte al máximo cuando estés culpando a otras personas. Turi miró entonces a los dos jefes, todavía con su cálida sonrisa, y dijo, en otras palabras, ustedes dos, por favor, dejen que Camille decida por sí mismo. No le metan prisa. Ajaja. Debió de ser duro. Los dos son tan testarudos, dijo Lutz, que había estado calentando sus manos heladas junto al fuego mientras escuchaba mi historia. Siempre estaba ahí para darme palmaditas en la cabeza y animarme, y me hacía desear tener un hermano mayor como él. Lutz. ¿Vas a casarte con Turi? Pregunté. Está a punto de cumplir la mayoría de edad, ¿no? Parece que todo el mundo está muy emocionado por eso. La mayoría de las chicas empiezan a buscar marido y a prepararse para el matrimonio cuando están a punto de cumplir la mayoría de edad, y tenía sentido que Turi eligiera a Lutz, por la frecuencia con la que salían juntos. Incluso nuestras familias estaban de acuerdo en que harían una pareja encantadora, lo cual era otra buena señal, ya que las conexiones familiares tenían un gran impacto en los matrimonios. También estaba el hecho de que, incluso con todo su éxito, era poco probable que ninguno de los dos tuviera dinero para casarse con alguien de una tienda importante. Bueno, entiendo que todo el mundo está emocionado, y que terminemos juntos es la opción más segura, pero ¿quién sabe? Puede que no ocurra en mucho tiempo. A Turi le rompieron el corazón, ya sabes. ¿Qué? Se supone que eso es un secreto. Vamos, Lutz. Tienes que decírmelo ahora. ¿Quién fue? Quiero decir, Turi es tan buena en la costura y trabaja tan duro. No había ningún chico vivo que no se fijara en Turi, así que ¿cómo podría alguien haberla rechazado? Probablemente era un poco parcial, pero también lo creía de verdad. Quizá tuviera que ver con su posición social y nuestra familia o algo así, ya que nuestros padres hablaban mucho de eso. Al final, Lutz se negó a contarme más, sin importar cuántas veces le preguntara. Quiero hablar de ti, no de Turi, dijo con una sonrisa. Ya has tomado tu decisión, ¿verdad? Lo veo en tu cara. Le devolví la sonrisa. Quiero trabajar con la compañía Planting. Prefiero trabajar con libros y juguetes que proteger la ciudad o vender horquillas. Ah, Mine. Seguro que lo has criado como un ratón de biblioteca, ¿eh? Lutz murmuró algo en voz demasiado baja para que yo pudiera oírlo. Le pedí que lo repitiera, pero se limitó a negar con la cabeza. Tenía muchos más secretos de los que yo esperaba. Si realmente quieres unirte a la compañía Planting, entonces deberías ir a pedirle permiso al señor Gunther y a los demás para estudiar allí, dijo Lutz. Este es un buen momento también, ya que las ventiscas se están calmando ahora. Estudiar. A mí me costó mucho llegar a ser comerciante siendo hijo de un carpintero, y ahora a ti te va a costar mucho siendo hijo de un soldado. Te dejaremos quedarte en la compañía Planting durante unos 10 días y te daremos todo el entrenamiento que necesites. Ya sabía leer y hacer cuentas gracias a mis juguetes y libros ilustrados, pero resultó que había mucho más que necesitaba saber sobre la mentalidad de un comerciante y el funcionamiento de su mundo. Seguir el consejo de Lutz era definitivamente mi mejor opción, ya que él mismo había recorrido este camino. Hablaré con Mark y el maestro Beno, dijo Lutz. Pero estoy seguro de que te aceptarán en un santiamén. ¿En serio?
Lutz sonrió y asintió. La tienda está más ocupada en primavera, y el año que viene va a ser aún más duro de lo habitual con nuestro próximo viaje a Kirnberger. Sin embargo, tengo más tiempo libre en invierno. Soy menor de edad y aún no puedo ir al castillo, así que sí. Al final del invierno, el maestro Beno y los Legers estaban muy ocupados yendo al castillo, pero Lutz acabó en cuanto terminó de preparar los libros y el material de estudio del taller de Rosemain. Tendrás que trabajar en tu lenguaje, postura y etiqueta, continuó Lutz, enumerando todas las áreas en las que tendría que recibir formación. Pero, ante todo, asegúrate de obtener el permiso de tu madre y tu padre. La vida es dura cuando no tienes el apoyo de tus padres. Parecía un poco recordado en ese momento, pero estaba bien. Mamá y papá lo entenderían sin duda. Era como si la puerta de mi futuro se abriera de repente de par en par, y esa constatación me hacía mucha ilusión. Lutz, voy a hacer todo lo posible. Sí. Ve a por ello. Se oyó un golpe silencioso cuando un paro aterrizó en la nieve cercana. Los nuevos chicos estaban sacando la fruta de los árboles mucho más rápido de lo que Lutz y yo podíamos. Lo mismo ocurría con Dirk y Conrad. ¿Cómo es que parece tan fácil para ellos? Pregunté. ¿Quién sabe? Oh, mira. El señor Gunther está saludando. Parece que te toca, Camille. Claro. Me subí al árbol de Parwe para cambiar de lugar con papá. Ya casi hemos terminado, Camille. Encárgate tú del resto, dijo al pasar junto a mí cuando bajaba. Me quité los guantes y agarré la primera Parwe por el tallo, tratando de calentarla. Dirk miró desde una rama cercana mientras yo esperaba, y dijo, pareces estar de buen humor, Camille. ¿No se te congelan las manos? Lo están, pero, Dirk, cuando llegue la primavera, quizá pueda ir al orfanato a ver el taller Rosemain. Lutz dijo que Lady Rosemain me dará su permiso si me uno a la compañía Planting. ¿De verdad? No puedo esperar, exclamó Dirk, sonriendo de emoción. La idea de poder trabajar algún día con él y con Conrad sonaba increíble. La luz empezó a entrar por las ramas que había sobre nosotros, marcando el final de nuestra reunión. Los paros empezaron a brillar como joyas y los árboles se agitaron de un lado a otro como si hubieran cobrado vida de repente, emitiendo fuertes crujidos. Bajé enseguida y vi cómo los árboles de paro empezaban a desaparecer. Los niños nuevos que lo veían por primera vez estaban completamente sorprendidos. Los árboles se estiraron, se elevaron en el aire, luego bajaron en picada y desaparecieron por completo. Ya era hora de que todos volvieran a casa, así que pusimos nuestra cesta de paros en el trineo y emprendimos el camino de vuelta. Papá quería asegurarse de que los niños del orfanato volvieran sanos y salvos, así que los acompañamos hasta la puerta. Volver a entrar en la ciudad era más difícil que salir de ella, y como el guardia de mediodía no sería la misma persona que había visto salir a Lutz y a los demás, probablemente se les habría negado la entrada a los nuevos huérfanos. Papá iba a hablar con quien estuviera de guardia para asegurarse de que se les permitiera el paso. Las cosas están un poco tensas ahora, así que los guardias no los habrían dejado pasar solo porque los reconocen a ti y a Gil, le explicó papá a Lutz. Asegúrate de venir a mí antes de hacer esto de nuevo. Confiarán más en mí. Gracias, señor Gunther. Tal como había prometido, papá habló con los guardias y consiguió que todos los niños del orfanato entraran en la ciudad sin problemas. Pasamos por la puerta y los huérfanos se dirigieron al orfanato. De camino a casa, justo antes de doblar una esquina, papá le dio una parue a Gil. Lleva esto a Lady Rosemain, dijo. Lo guardaré en la sala de hielo y me aseguraré de que lo reciba. Cuento contigo. No. Mi parue. Era muy difícil reunirlos, pero papá siempre daba uno al orfanato para Lady Rosemain. Era extraño, Dirk, Conrad y todos los miembros de mi familia parecían querer demasiado a Lady Rosemain, aunque nos diera trabajo a muchos. Esa noche, después de la cena, les dije a mis padres que tenía algo en mente. Intercambiaron miradas ansiosas como respuesta, y luego mamá empezó a servir el té. Papá se movió un poco en su asiento, tomó un sorbo de la taza que le habían puesto en la mesa y luego me dedicó toda su atención. ¿Qué pasa?, preguntó,
con la voz más baja de lo habitual. Me preocupaba que se negaran, pero apreté los puños y los miré de frente. Mamá. Papá. Quiero hacer libros con Lutz. Anuncié. Quiero trabajar en la compañía Plantin y difundir nuevos libros por todas partes. De repente, mamá y papá se pusieron a llorar. No entendía por qué. Esperaba que se negaran, o que papá me preguntara por qué no quería ser soldado. ¿No quieren que yo? Pregunté, inclinando la cabeza hacia ellos. No, no, dijo mamá, secándose los ojos. Se levantó, se acercó a mi lado y comenzó a acariciar mi cabeza con una expresión conflictiva. Si lo que quieres es hacer libros, no intentaré impedírtelo. Estoy de tu lado. Hazlo lo mejor que puedas. Papá asintió con la cabeza. En otras palabras, ahora tenía permiso para estudiar en la compañía Plantin. Voy a hacer libros. Voy a crecer para ser como Lutz. Capítulo 505. La partida de mi hijo. Madre, soy Justus. Tengo noticias urgentes y debo pedirte que vuelvas hoy a la finca. Un ordonance había llegado para mí mientras yo estaba en el castillo, clasificando los regalos con Lady Elvira y Lady Florencia. Me sorprendí por un momento, pero ambas parecían mucho más perturbadas. Oh, Dios. Noticias urgentes. ¿Qué puede ser? Dijo Lady Elvira. Rillarda, Rosemaine aún no ha regresado del templo, añadió Lady Florencia. Te pido que vayas a casa de inmediato. También puedes tener el día de mañana libre. Comprendí su extrema preocupación. Justus rara vez enviaba tales ordonances mientras yo estaba ocupada con el trabajo, pero Lord Ferdinand me había pedido personalmente que evaluara los regalos que se enviaban a Arensbach. No podía simplemente abandonar este deber. Aceptaré amablemente su oferta y regresaré a casa por hoy, pero volveré para continuar este trabajo mañana, dije. Estamos hablando de Justus, no puedo imaginar que sea algo importante. Eso no servirá, Rillarda, dijo Lady Elvira, con una repentina agudeza en sus ojos. Te lo ordeno como madre de tu señora, Rosemaine, atesora el tiempo que te queda con Lord Justus. No sabes cuánto tiempo más podrás ayudarlo como su madre. Era raro que se mostrara tan emocionada, y la mirada que me dirigía me atravesó el corazón. Lady Elvira también enviaba a su hijo a Arensbach, y debido al repentino cambio de planes, solo nos quedaba una semana con Lord Ferdinand y nuestros hijos. Rillarda, dijo Lady Florencia, al tratarse de regalos de un ducado a otro, esta labor debería ser llevada a cabo con mayor propiedad por miembros de la familia archiducal, como yo misma y Carlota. Desgraciadamente, Lord Ferdinand no ha solicitado mi ayuda directamente, pero sugiero que no se le dé excesiva importancia a este hecho. Ve y ayuda a Justus. Incluso entonces, dudé en abandonar el deber que se me había encomendado. Hasta ahora había pasado toda mi vida dedicada a mi trabajo. Habiendo percibido mis sentimientos contradictorios, Lady Florencia me dedicó una suave sonrisa. ¿No sería problemático que este asunto de Justus no se resolviera y que la agenda de Lord Ferdinand se viera interrumpida por ello? Rillarda, Elvira, deberían tomarse ambas el día libre mañana. Pueden ayudar a sus hijos con su equipaje, limpiar sus habitaciones, o lo que sea, siempre y cuando se aseguren de pasar algún tiempo con ellos como sus madres antes de que se vayan. Es una orden. ¿Entendido? En efecto, su expresión parecía cálida a primera vista, pero sus ojos añiles llevaban una fuerza que uno no podía rechazar. Y si a ello se suma el hecho de que no podía rechazar una orden de la familia archiducal, tenía las manos atadas. Tanto Lady Elvira como yo nos arrodillamos ante ella. Estamos agradecidas. A menudo veíamos y trabajábamos con nuestros hijos como retenedores, pero rara vez teníamos la oportunidad de reunirnos con ellos como padres. Hoy sería quizás la última vez que nos reunimos con nuestros hijos como familia. Mis disculpas, madre. Parece que he vuelto tarde, dijo Justus cuando llegó a casa, con una sonrisa que indicaba que no había ningún peligro. La preocupación de Lady Elvira y de Lady Florencia me había llenado de inquietud, sin embargo, aquí estaba él con una sonrisa de oreja a oreja. Suspiré y levanté las cejas hacia él. Puede que seamos familia, Justus,
pero como dos adultos que trabajan, esto ha sido demasiado repentino. Y nada menos que a la cuarta campana. ¿Cuántas veces te he dicho que te pongas en contacto conmigo antes de la tercera campana? Después de eso no me deja tiempo suficiente para preparar la comida. Milady está fuera en el templo por asuntos de traspaso, y, a diferencia del año pasado, no hay que bordar. ¿No estabas completamente sin trabajo? Estaba clasificando los regalos para Arensbach, según una orden de Lord Ferdinand. En cualquier caso, el hecho de que tenga o no tiempo libre no excusa tu descortesía. No pongas tal carga en nuestros asistentes y cocineros. Normalmente cenábamos en nuestro lugar de trabajo, así que un cambio repentino de planes solo sirvió para incomodar a los que trabajaban en nuestra finca. Como asistente, Justus sabía que era nuestro deber crear un ambiente de trabajo razonable para nuestro personal. ¿Por qué, entonces, era tan incapaz de gestionar eso? Justus me miró con curiosidad. Madre, no tenía ni idea de que pudiera seguir hablando durante tanto tiempo. ¿Cómo aguantas la respiración? El tonto de mi hijo. Sentía una mezcla de resignación por el hecho de que no cambiara nunca y de indignación por el hecho de que aún no hubiera aprendido la lección, pero lo máximo que podía hacer era poner la cabeza entre las manos. ¿Era solo yo, o no había crecido en absoluto desde su juventud? Sin importarle el hecho de que acababa de provocar un dolor de cabeza a su propia madre, Justus me entregó una herramienta mágica para bloquear el sonido y dijo: «Dile a tu asistente que se vaya, lo que viene a continuación es secreto». Luego giró sobre sus talones y se dirigió a su habitación. ¿Cómo están las cosas en el castillo? Supongo que nuestra repentina partida ha causado cierto caos. Efectivamente. Tenemos toda una temporada menos para dedicar al traspaso. Lord Sylvester y los altos mandos de la Orden de los Caballeros están aterrados, respondí. Muchos planes de invierno se estaban viendo afectados por este repentino cambio de calendario. ¿Cómo se encuentra Milady en el templo? Otilia me ha informado de que Harmut está tremendamente ocupado. Milady está intranquila por la pérdida de su tutor, pero a pesar de ello se mantiene fuerte. Está preparando comidas para llevar a Arensbach y una horquilla para regalar a Lady Leticia. Parece que se mantiene ocupada como una forma de evitar sus penas. Me preocupa cómo le irá una vez que Lord Ferdinand se haya ido. Pronto llegamos a la habitación de Justus y cerramos la puerta tras nosotros. Entonces me volví hacia él y le dije: «Entonces, ¿qué es este asunto urgente que me ha alejado de mi trabajo?» Naturalmente, deseo tomar prestadas las habilidades de mi excelente madre asistente para ayudar a su adorable hijo a empacar. Hay muchas cosas que traigo conmigo que no quiero que vean los asistentes de nuestra finca. Llamarse adorable era todo menos eso, aunque entendía que Justus necesitaba algo de ayuda. Su informe de hace un momento implicaba que tenía una montaña de trabajo por hacer antes de su partida: revisar la comida y los dulces que preparaba Milady, limpiar las cámaras del sumo sacerdote, asistir a las FAM en la finca de Lord Ferdinand, y pasar sus deberes en el castillo. Seguramente no tenía tiempo para dedicarse a sus propios preparativos y aposentos. Por no hablar de que, una vez que las habitaciones del sumo sacerdote hayan sido desalojadas, y el equipaje de Lord Ferdinand haya sido llevado a su finca, Lady Rosemaine se quedará en el castillo para prepararse para el invierno, continuó Justus. Como su asistente principal, no podrás venir aquí mientras dure su estancia, ¿no? De ahí mi convocatoria urgente. Parecía que su agenda estaba aún más cargada de lo que yo creía. No sé qué pensar de utilizar a un miembro de la familia archiducal para transportar el equipaje, pero entiendo las circunstancias, reflexioné. Dicho esto, hacer todo el equipaje de aquí a la séptima campana es casi imposible. Tienes suerte de que Lady Florencia me haya dado algo de tiempo libre. Es bueno escuchar eso. Pensaba utilizar métodos más contundentes para liberar tu agenda de otra manera. Justus. ¿Realmente no entiendes lo mucho que los cambios repentinos incomodan a los demás? Sí, pero ahora mismo es difícil determinar quién puede saber cuánto en el castillo. Era imposible argumentar en contra de eso. Como era la criada de Lady Rosemaine, estaba al tanto de la información que solo conocían las altas esferas de Ehrenfest, pero esos asuntos no eran para los oídos de los asistentes de nuestra finca. Puedo ayudarte a empacar,
dije. Pero me niego a ordenar tu montaña de desorden. Sí, soy consciente. De todos modos, no podría dejártelo a ti, madre, ya que lo tirarías todo. Aunque cada pieza es un tesoro para mí. Desde muy joven, Justus había desarrollado la costumbre de reunir objetos extraños que solo podían describirse como chatarra y nada más. Para colmo, se negaba a tirar ninguno de esos tesoros, una obstinación que nos había causado innumerables dolores de cabeza al encargado de la limpieza de su habitación y a mí. Recordé las reglas que habíamos impuesto como una especie de compromiso. Guárdalo todo en tu habitación oculta, y no te quejes si todo lo que se encuentra descuidadamente esparcido por el suelo es inmediatamente desechado. Solo entonces su habitación empezó a tener un aspecto más propio de un noble. Necesitaré tener la ropa de invierno y las necesidades diarias empacadas en los próximos días, dijo Justus. ¿Puedo dejarte eso a ti, madre? Pienso desregistrar mi habitación oculta, así que necesito empaquetar todo lo que hay dentro y ponerlo en algún rincón. Anular el registro de la habitación oculta indicaba la decisión de no volver nunca más a ella. Mi hija había hecho lo mismo al dejar nuestra finca tras su matrimonio. Yo también había tenido la misma sensación de pérdida entonces. No me digas que pretendes traer todo lo de tu habitación oculta a Arensbach, dije. Por supuesto. Una vez que las cosas se calmen allí, por supuesto. Confío en que cuidarás de mis cosas hasta entonces. Era su forma indirecta de decir que no sabía lo mal que iban a ir las cosas. Tuve una repentina sensación de ardor en la garganta y se me revolvió el estómago. Observé a Justus mientras desaparecía en su habitación oculta con algunas cajas vacías, y luego empecé a empaquetar ropa y pequeños objetos de su escritorio. Solo necesitaba lo mínimo para pasar el invierno, no como los preparativos de Milady para la Academia Real. Todo lo que necesitara para la primavera y más allá se lo enviaría una vez que se derritiera la nieve. Pero esto no es lo mismo que prepararse para la Academia Real, me dije. Tendrá que asistir a eventos de socialización de invierno, lo que significa que tendrá que llevar más ropa. Reservé ropa normal para unos días y algo para que se pusiera el día de su partida, y luego empecé a empacar un traje de invierno tras otro. Luego empecé a llenar las cajas con los artículos que probablemente no utilizaría a diario. Los artículos de papelería, como sus utensilios de escritura y demás, debían colocarse naturalmente en la parte superior, ya que seguramente los necesitaría más a menudo. Precisamente porque no quería que los empleados de la finca tocaran sus documentos y demás, me había pedido que le ayudara. Mantener el secreto es especialmente crucial ahora, cuando debemos ser tan cuidadosos con nuestras filtraciones de información. La reciente irrupción en el templo y el robo de la Biblia de nuestro ducado aún estaban frescos en nuestras mentes. La vizcondesa Dayolf resultó ser la autora del delito, pero todos los altos cargos de Ehrenfest sospechaban que Lady Georgine había sido la autora de todo. También se creía que el hecho de que Lord Ferdinand interfiriera en sus planes la había puesto en una situación en la que no tenía más remedio que hacerlo ir a Arensbach lo antes posible. ¿Por qué, por qué las cosas tenían que resultar así? No pude evitar recordar los días en que había servido a una joven Lady Georgine, y la forma en que había jugado con mi Gudrun y Justus. Su madre había dado a luz a 2 niñas consecutivamente, lo que ponía en peligro su futuro como primera esposa, y cada día era angustioso. Fue entonces cuando Lady Georgine había jurado convertirse en la próxima archiduquesa por el bien de su madre. Incluso ahora, lo consideraba una decisión respetable y de muy puro corazón. Pero entonces, Lady Verónica dio a luz a otro hijo, un niño con el que se obsesionó inmediatamente. No hizo más que colmar de amor al pequeño Lord Sylvester, y cuando su mala salud salió a la luz, lo cuidó atentamente, asignando a otra persona para que se ocupara de la sala de juegos del archiduque en su lugar. Lady Verónica era muy joven cuando perdió a su madre y a su hermano. Ella creía que los Leysegans los habían envenenado, así que cuando su querido hijo finalmente había nacido, se había vuelto extremadamente ansiosa por perderlo también. Por eso me había elegido para atenderlo. Mi experiencia sirviendo a Lady Verónica, criando a Lord Carstead y sirviendo como asistente principal de Lady Georgine me había dado, sin querer, experiencia en la crianza de futuros archiduques potenciales, y esto me convertía en una candidata muy apropiada para el papel.
No puedo imaginar cómo se sintió Lady Georgina cuando le arrebataron de repente a su ayudante principal. Como miembro de una rama de la familia del archiduque, no tenía un señor o una señora establecidos. Mi lealtad siempre había sido hacia el archiduque gobernante, ya fuera el actual Aub, su padre o su padre anterior. Él me ordenaba que sirviera a quienquiera de la familia archiducal que tuviera dificultades para encontrar un asistente. Pero quizás, en aquella ocasión, debería haber expresado más resistencia. «Madre, ¿pasa algo?», llegó la voz de Justus. Acababa de salir de su habitación oculta con una caja en los brazos. Sacudí lentamente la cabeza. Simplemente estoy pensando que no debería haberme ido del lado de Lady Georgina hace tantos años. ¿Todavía te arrepientes?, preguntó Justus con rotundidad. No fue tu culpa, madre, es tu deber servir a quien el Aub elija. La culpa es de Lady Verónica, que quería tus servicios, y del anterior archiduque, que aceptó su petición. No pude evitar dedicarle una sonrisa irónica. Esa profesionalidad es precisamente la razón por la que pensé que eras tan adecuado para servir a Auberenfest. Ciertamente no seguiste mis enseñanzas mientras crecías. Tras haberme visto obligada a abandonar el lado de Lady Georgina, había dado instrucciones a mis hijos para que la atendieran en mi lugar. Gudrun había aceptado y acabó convirtiéndose en el criado de Lady Georgina, pero Justus se había negado, llegando incluso a hacer el curso de asistente para evitar servirla. Una segunda oportunidad se había presentado cuando el anterior archiduque ordenó a Justus que sirviera a Lord Sylvester. Me había alegrado al pensar que obedecía a Laud, atendiendo a los que necesitaban sirvientes por el bien de nuestro ducado, pero entonces había dado su nombre a Lord Ferdinand. Si me hubiera negado como tú y hubiera seguido sirviendo a Lady Georgina, tal vez no estaríamos en esta situación, dije. Lady Georgina y Lord Sylvester podrían haber trabajado juntos para gobernar Ehrenfest y guiarlo por un camino más brillante. Eso habría puesto a Lord Ferdinand en una posición aún peor de la que tiene ahora. Lady Verónica y Lady Georgina se parecen en la violencia con la que tratan a quienes se oponen a ellas. No quiero ni imaginar lo que podría haber pasado si las dos lo hubieran atacado a la vez, replicó Justus, destrozando mi fantasía optimista. No es propio de ti dejarte llevar por esas fantasías, madre. Además, ¿a quién le importa lo que sienta Lady Georgina? Lo fulminé con la mirada. Justus, tienes que ser más. Por Dios. Ciertamente lo tienes difícil, madre, teniendo que cambiar a quien sirves tan a menudo. Solo puedes trabajar para una persona a la vez, pero tienes que ser considerada con todos los señores y señoras a los que has servido. Sacó otra caja de su habitación oculta y la apiló en un rincón. Incluso ahora, Lady Georgina tiene suficientes aliados para amenazar cómodamente a Auberenfest. Puedo verlo ahora, está tramando la caída de Lord Sylvester, con un brillo en sus ojos, como lo hacía cuando eran más jóvenes. Una vez más, recordé que la perspectiva de Justus difería mucho de la mía. Ya no veía a Lady Georgina como su amiga de la infancia, ni recordaba los días perdidos que pasaron juntos con alguna apariencia de calidez. Para ti, madre, Lady Georgina es una mujer a la que una vez serviste lealmente. Para mí, es una enemiga a la que debo derrotar y destruir. Eres libre de revolcarte en el sentimentalismo, pero te pregunto, ¿dónde están tus prioridades? Volví a esbozar una sonrisa irónica cuando mi hijo me volvió a echar en cara la realidad. A pesar de sus palabras, me di cuenta de que no estaba dispuesto a permitirme ni el más mínimo momento de nostalgia. Sirvo a Auberenfest y a Lady Rosemaine, dije. Eso no se me ha olvidado ni una vez. En efecto, Lord Ferdinand se va por el bien de nuestro ducado. A su vez, le dejamos a Lady Rosemaine. Me sorprendió un poco ver a Justus tan preocupado por alguien que no fuera Lord Ferdinand, pero oculté esos sentimientos bajo una sonrisa tranquilizadora. A diferencia de los que van a Arensbach, mi lady tiene a sus criados, a su familia y a su prometido para preocuparse por ella. No estará sola por mucho tiempo. Rezaré para que eso sea cierto. Justus respondió con un suspiro de duda. Yo también suspiré. Mi hijo apreciaba a su señor lo suficiente como para haberle dado su nombre, así que era totalmente comprensible que siguiera resentido con Lord Sylvester y Lord Wilfrid, a quienes Lady Verónica había mimado con tanto cariño.
A veces, incluso les guardaba rencor por cosas que no eran culpa suya, y aunque yo era consciente de que así funcionaban simplemente las emociones, siempre lo consideré trágico. Lord Ferdinand es más importante para Justus que cualquier otro, después de todo. Cuando Justus había dado su nombre, había dejado de lado a su mujer, a su hijo, a todo y a todos menos a su señor. Tenía un lado frío y despiadado en su personalidad que no se desprendía de su apariencia y comportamiento relajados, y declaró abiertamente que renunciaría a cualquier cosa que pudiera incomodar a Lord Ferdinand. En cierto sentido, era más parecido a mí que a cualquier otro. Yo también había jurado renunciar a toda mi vida cuando juré mi lealtad a Ehrenfest. Al día siguiente, aproveché al máximo el tiempo libre que me había dado Lady Florencia y terminé de limpiar la habitación de Justus con la máxima eficiencia. Separé en pilas ordenadas el equipaje que se llevaría cuando partiera, su ropa para después del invierno, y el equipaje que se enviaría después de la unión estelar de Lord Ferdinand cuando ya no fuera huésped en Arensbach. Uf. Tienes mi agradecimiento. Esa es mi madre para ti. Alábame todo lo que quieras, pero esto es lo máximo que hago por ti. Por Dios. Mi respuesta había salido casi instintivamente, pero ahora el silencio flotaba en el aire. Miré a Justus. Aunque era posible que nos viéramos en el futuro, después de todo, yo era la asistente de Lady Rosamine, y él era el sirviente de Lord Ferdinand, era poco probable que volviéramos a hablar como familia. Tengo que pensar en algo que decir. A pesar de mis esfuerzos, no se me ocurrió nada que me pareciera apropiado para una última despedida. Un simple ten cuidado no cambiaría la disposición de mi hijo a precipitarse al peligro siempre que lo considerara necesario para sus objetivos. Desde que era un niño, no lo había visto ser precavido ni una sola vez. En resumen, decir algo por preocupación no tiene sentido. Toda mi vida estaba dedicada al archiduque, y Justus partía hacia Arensbach con el señor al que había dado su nombre. Las palabras que normalmente se intercambian entre una madre y su hijo no se ajustaban a nuestra situación. Después de pensarlo, enderecé la espalda y respiré profundamente. Justus debió de darse cuenta, porque su sonrisa bobalicona desapareció y también se enderezó. No olvides el voto que hiciste, le dije. Haz todo lo que esté en tu mano para realizar la voluntad del hombre al que diste tu nombre. Entendido. Que nuestras vidas se gasten para aquellos a los que servimos. Efectivamente. Para los que servimos. Una pequeña y orgullosa sonrisa surgió en el rostro de Justus. No tenía ninguna duda de que seguiría totalmente dedicado a su señor, viviendo exactamente como él quería. Era, sin lugar a dudas, mi hijo. Capítulo 506. Recuerdos y despedidas. Desde la perspectiva de Fran. Ha sido un gran honor servirle. Después de despedirme del sumo sacerdote, aunque ahora ya no era el sumo sacerdote, observé cómo volaba con su bestia alta de vuelta al barrio de los nobles. Solo cuando él y el grupo de Lady Rosamine se fueron, Sam y yo volvimos a los aposentos del sumo sacerdote. Había mucho que hacer, incluso sin nuestro señor. Fran, ¿cómo van los preparativos del orfanato? Me preguntó Lothar, el encargado de las cámaras del sumo sacerdote, a nuestra llegada. Ponernos al día era lo primero que debíamos hacer. El orfanato planeaba aceptar un gran número de niños prebautizados este invierno, y los preparativos se estaban llevando a cabo a tal efecto. Avanzamos con paso firme, con Vilma y Mónica a la cabeza, pero los preparativos para el invierno son nuestra prioridad actual, respondí. El problema es que no sabemos cuántos niños vamos a recibir. No sabíamos cuántos platos o camas íbamos a necesitar, por lo que ni Lady Rosamine ni Lord Harmouth podían decir si teníamos suficiente ropa preparada, ya que no sabían la altura ni la edad que iban a tener los nuevos huérfanos. Tuvimos la suerte de no tener que preparar la ropa de cama y la comida, que, al parecer, se entregaría cuando llegaran los niños, pero aún quedaba el asunto de los muebles y otras necesidades cotidianas. Esto es todo un reto, dijo Lothar, entrecerrando sus ojos añiles y rascándose el pelo castaño claro, como siempre hacía cuando estaba sumido en sus pensamientos. Lady Rosamine dice que nos proporcionará todo lo que nos falte, pero como se trata de niños nobles, no podemos utilizar su ropa de cama y su vajilla y demás. Fue entonces cuando Ymir,
el más joven de todos los asistentes de las cámaras del sumo sacerdote, que se había unido después de que me reasignaran para servir a Lady Rosemaine, parpadeó sorprendido. ¿Por qué?, preguntó. ¿No sería lo más lógico que trajeran lo que ya tienen? Lothar negó con la cabeza. Eso corre el riesgo de que una habitación del orfanato esté mejor equipada que las habitaciones de los sacerdotes azules. Ah, ya veo. Yo tampoco querría que el hermano Canfer tuviera peores condiciones de vida que los nuevos huérfanos, dijo Ymir, bajando los hombros. El hermano Canfer era excesivamente diligente en comparación con sus compañeros sacerdotes azules, no solo completaba su trabajo con el máximo cuidado, sino que también se aseguraba de estar en buenos términos con sus asistentes. Ymir lo veía de forma especialmente positiva, tal vez porque se había acostumbrado a acompañarlo en el ritual de dedicación desde que Lady Rosemaine se convirtió en la suma obispa. Sin embargo, por muy amable que fuera el hermano Canfer, su casa distaba mucho de ser rica. Por eso solo le permitían lo mínimo que necesitaba para mantener su estatus de sacerdote azul y se quedaban con todo lo demás. Hubo momentos en que el sumo sacerdote, o mejor dicho, Lord Ferdinand, enviaba palabras severas a la casa del hermano Canfer, pero Lord Harmut solo actúa por Lady Rosemaine, dijo Ymir, con la voz teñida de preocupación. ¿El hermano Canfer estará bien? Volví a recordar que ya no podía referirme al sumo sacerdote como tal. Sin embargo, era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Me habían tomado como su asistente poco después de que fuera nombrado sumo sacerdote, y el hecho de tener que empezar a llamarle Lord Ferdinand me resultaba tan extraño como profundamente triste. Si descubrimos que su casa se está comportando de forma excepcionalmente cruel, solo tenemos que decirle a Lord Harmut que deseamos que Lady Rosemaine sea informada, dije. Lo más probable es que determine que el asunto es indigno de ella y opte por reprenderlos él mismo. Ojo. Veo que estás acostumbrado a manejar a Lord Harmut. Lord Ferdinand me informó de muchas formas de tratar con los criados de Lady Rosemaine cuando empezaron a visitar el templo. Cuéntanos lo que has aprendido la próxima vez que tengamos tiempo, dijo Lothar, pero no era necesario que sonara tan impresionado. Solo pude soltar una risa seca al recordar aquellos tensos días anteriores en los que mi atención se había dedicado casi por completo a no enfadar a los nobles visitantes. Estos métodos implican pasar por Lady Rosemaine, así que puede que no sean tan prácticos para los que trabajan en las cámaras del sumo sacerdote, dije. Si desean que sea movilizada, entonces consulten discretamente a Sam o a mí, como una vez consultamos a Lord Ferdinand. Si actuamos con demasiada despreocupación, solo nos ganaremos la ira de Lord Harmut, añadió Sam. Es especialmente sensible a que se utilice a Lady Rosemaine. Todos respondieron con ruidos de comprensión. Estaba seguro de que recordaban a Lord Harmut sentado encima del sacerdote azul al que había sujetado. El ambiente en los aposentos del sumo sacerdote era siempre mucho más relajado sin la presencia de un señor, y con Mónica en el orfanato, todos éramos antiguos asistentes de Lord Ferdinand, yo y Sam incluidos. Ymir, ¿están listas las túnicas azules que pidió Lord Harmut?, preguntó Lothar. Los que se encontraban en las cámaras de la suma obispa solían centrarse en los preparativos de invierno y en la coordinación con la ciudad baja, pero aquí, el ritual de dedicación tenía prioridad. El señor Harmut todavía estaba en sus primeros días como nuevo sumo sacerdote. No podíamos arriesgarnos a que su primer ritual de dedicación acabara en fracaso. Dicho esto, con Lord Ferdinand y el hermano Egmont abandonando el templo, y Lady Rosemaine no regresando para el invierno, teníamos muy pocos sacerdotes azules a mano. Lord Harmut había pedido a Lord Cornelius, hermano de sangre de Lady Rosemaine, que ayudara a compensar la escasez, así como a Lord Damuel y Lady Angélica. Al parecer, Ymir estaba preparando las túnicas azules para ellos. Aún no he terminado con ellos, respondió Ymir. Yo, no sé mucho sobre las túnicas ceremoniales de las doncellas del Santuario Azul, así que, en ese caso, debemos apresurarnos a encontrar las túnicas ceremoniales para Lord Cornelius, Lord Damuel y Lady Angélica. Fran, Ymir, vayamos al almacén. Todos los demás, continúen con su trabajo como siempre. ¿Deseas que me una a ti?, pregunté. Tenía sentido que se lo pidiera a Ymir, ya que de todos modos solía ayudar en esos preparativos, pero no entendía por qué querría mi ayuda. Lothar esbozó una pequeña sonrisa.
Tú tienes una complexión similar a la de Lord Damuel, yo a la de Lord Cornelius, e Ymir a la de Lady Angélica. ¿No somos el trío perfecto? Ya veo, respondí. Ymir sacudió la cabeza en señal de protesta. Soy un hombre. Mi complexión no se parece en nada a la de Lady Angélica. Eres un poco más alto y más delgado, pero debería ser suficiente para que podamos tomar algunas medidas aproximadas. Retira eso. Estás hiriendo mis sentimientos. Salimos de los aposentos del sumo sacerdote con Ymir, que seguía claramente herido, y nos dirigimos al almacén donde se guardaban las túnicas azules. Las ropas de uso cotidiano estaban dobladas y colocadas en estantes junto con los adornos que las acompañaban, mientras que las túnicas ceremoniales estaban colgadas para evitar que se arrugasen. Lo más cerca de la puerta eran las túnicas ceremoniales que Lord Ferdinand solía llevar. Verlas me recordó que realmente se había ido. En marcado contraste con mi sentimentalismo, Lothar rebuscaba en las túnicas con un comportamiento totalmente empresarial. Las túnicas de Lord Ferdinand son demasiado grandes para Lord Cornelius. No tenemos tiempo de hacerles un dobladillo, y mucho menos de tomarles las medidas para hacer modificaciones más importantes. Ven, ayúdame a buscar algo que pueda ser de una talla más apropiada. Fran, ¿crees que los trajes de ceremonia de Lord Ferdinand te quedarán bien? Alargué la mano hacia las túnicas, con la intención de sostenerlas hacia mí, para comprobarlas, pero mi mano se detuvo en seco. Había algo en tocar las túnicas vacías y flácidas que no me gustaba. Lord Ferdinand es lo suficientemente alto como para no imaginar que me queden bien, dije finalmente. Y lo que es más importante, las túnicas de un miembro de la familia del archiduque no le sentarían bien a un noble ley noble como Damuel. Ah. No consideré los problemas de estatus. ¿Conoces cada uno de sus rangos? Lord Cornelius es un archinoble, Lady Angélica una med noble y Lord Damuel un ley noble, dije. Las circunstancias eran lo suficientemente urgentes como para que probablemente no se quejaran, pero al tratarse de nobles, era crucial que tomáramos todas las precauciones. Primero decidamos la ropa del archinoble. Luego, podemos buscar trajes menos extravagantes en comparación, respondió Lothar. Evidentemente, le preocupaba menos el estatus cuando prestaba ropas a Lord Harmut, lo que me hizo sentir inmediatamente incómodo. Recordé a Lord Harmut armando un escándalo porque los muebles de la habitación del director del orfanato no se ajustaban a Lady Rosemaine. ¿En qué se basó para elegir los trajes de ceremonia de Lord Harmut? Pregunté. ¿No dijo nada de su estatus? No lo hizo, respondió Ymir. Tal vez simplemente no le importó, ya que solo las llevará una vez. De hecho, Lord Harmut rara vez expresa su descontento por algo. Además, es muy fácil de servir, ya que se desplaza desde el barrio de los nobles. Me pregunto sobre eso, intervino Lothar, cruzando los brazos. Es posible que se quede en el templo durante largos periodos en un futuro próximo, concretamente cuando Lady Rosemaine esté aquí. Lord Ferdinand también comenzó a viajar desde el barrio de los nobles. ¿Lo hizo? Pregunté, parpadeando sorprendido. Ymir también indicó que era la primera vez que escuchaba esa noticia. Oh, por supuesto. Supongo que soy el único que le sirvió de asistente desde su primer día en el templo, comentó Lothar, rascándose el pelo castaño claro y pareciendo un poco solemne. Me había unido a la cámara del sumo sacerdote más o menos en la época en que los aprendices de sacerdotes azules y las doncellas del santuario abandonaban el templo uno tras otro. Siempre habíamos estado ocupados con la creciente carga de trabajo, y solo ahora se me ocurrió que nunca hablábamos del pasado. Si no lo sabías, es posible que tampoco sepas esto, continuó Lothar. Lord Ferdinand apenas trabajó cuando se unió por primera vez al templo como sacerdote azul. ¿Qué? Exclamó Ymir. Lothar no pudo evitar sonreír ante esta respuesta. En realidad, Lady Rosemaine ya me había contado que Lord Ferdinand había tenido más tiempo para elaborar jurebe y leer antes de convertirse en el sumo sacerdote, pero escucharlo de otro asistente lo hacía sentir de alguna manera nuevo. Al principio, solo llevaba 2 asistentes, explicó Lothar. Contrató a un cocinero para que los que estaban por debajo de él pudieran comer, pero volvía a su finca en el barrio de los nobles para cada comida, incluso para el almuerzo.
¿Fue hasta el barrio de los nobles para comer? Pregunté. De nuevo, esto era nuevo para mí. Debía de ser molesto para él volar hasta allí todos los días a las 4 campanadas. Tuve que preguntarme si tenía mucho trabajo en el castillo incluso entonces. Mientras contemplaba esta insólita revelación, Lothar bajó la voz y dijo, lo hizo porque previó que el sumo obispo intentaría envenenarlo. Sabía que estaban en malos términos, pero... ¿veneno? Los que servíamos a Lord Ferdinand teníamos claro que él y el difunto sumo obispo no se llevaban bien, pero nunca habíamos temido un intento de envenenamiento. De hecho, los dos estaban totalmente desvinculados el uno del otro fuera del trabajo y la distribución de dinero. Efectivamente, dijo Lothar. Me sorprendió la primera vez que lo oí, pero parece que los nobles deben esperar ser envenenados en todo momento. Lord Ferdinand incluso llegó a advertirnos a los asistentes al templo que estaríamos en peligro a menos que opusiéramos algún tipo de resistencia. ¿Cómo no íbamos a estar en guardia después de eso? Así, la comida preparada en la cocina del templo no la comía Lord Ferdinand, sino el cocinero, nosotros los asistentes y los del orfanato. Lothar continuó explicando que una vez había sido testigo de cómo una doncella gris del santuario se colaba en la cocina de las habitaciones del sumo sacerdote e intentaba colar algo en uno de los platos. Se aseguró de que la capturaran rápidamente. Informé del incidente a Lord Ferdinand, quien dijo que interrogaría él mismo a la doncella gris del santuario. No vi lo que le dijo o hizo, ya que me dijeron que utilizara ese tiempo para almorzar, pero ella salió con los ojos vacíos. Y luego, esa noche, hubo caos en los aposentos del sumo obispo, alguien había envenenado su comida. Debe haber sido Lord Ferdinand el que se ha vengado, dijo Ymir, con los labios curvados mientras luchaba contra el impulso de reír. ¿Cómo le fue al sumo obispo? Lothar sonrió. Todo el mundo en sus aposentos. Estuvo en cama durante 3 días con un intenso dolor de estómago. Era fácil imaginar al difunto sumo obispo golpeando con fuerza sus pies mientras Lord Ferdinand escuchaba impasible. Todos habíamos encontrado en el sumo obispo una fuente de frustración constante, por lo que las historias de su sufrimiento nos llenaban de placer vicario. Después de todo, el hombre había recibido su merecido. Recogí un conjunto de túnicas ceremoniales, tratando de ocultar la sonrisa que se me había dibujado en la cara. Las ropas debían pertenecer a alguien de una casa de alto nivel, pues sus diseños eran excelentes y su material agradable al tacto. Quizás esto sirva, dije. Creo que le vendría bien a un arquero. Excelente, respondió Lothar. El dobladillo y el fajín se pueden ajustar fácilmente. Nos habíamos decidido por los trajes de ceremonia de Lord Cornelius. A continuación, tendríamos que encontrar algunos para Lady Angélica. Entonces, ¿qué pasó después? Preguntó Ymir, incapaz de enmascarar la emoción en su voz, mientras sostenía contra su pecho las túnicas ceremoniales de varias doncellas azules del santuario. No puedo imaginar que Besewanst, de entre toda la gente, cediera tan fácilmente. Naturalmente, irrumpió con Lord Ferdinand al recuperarse. Todos estábamos bastante asustados, pero Lord Ferdinand saludó su ira con una expresión de exagerada sorpresa. Una vez que el sumo obispo terminó de despotricar sobre el uso de su propio veneno en su contra, Lord Ferdinand se limitó a lanzarle una mirada curiosa y a decir: «No veo de qué hay que quejarse, incluso hice mezclar el veneno que intentasteis darme en un frasco, reduciendo drásticamente su toxicidad. No pensé que el hermano menor de una primera esposa estuviera tan poco acostumbrado al veneno. Hablas a menudo de tu conexión con la familia del archiduque, así que supongo que debo ayudarte a prepararte para lo que esa conexión conlleva». El difunto sumo obispo se había retirado poco después, al entender que Lord Ferdinand amenazaba con envenenarlo de nuevo. Ymir se estremeció. No quiero ni imaginarme a Lord Ferdinand diciéndome algo así con una expresión plana. Me asustaría tanto que realmente desearía llorar. Efectivamente. Los sacerdotes azules también se aterrorizaron cuando el sumo obispo les explicó la situación, y a partir de ese momento ya no se podía enviar a los asistentes a las cocinas de los demás. Las cocinas fueron vigiladas con más cuidado que nunca, y ese fue el fin de los incidentes con veneno en el templo. Todo esto había ocurrido cuando yo servía a la hermana Margaret, la directora del orfanato en ese momento.
Yo había vivido en los aposentos de la directora del orfanato, que estaban a una buena distancia de la sección noble del templo, por lo que la noticia de este incidente de envenenamiento nunca había llegado a mis oídos. Justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, me di cuenta de que la túnica ceremonial de la hermana Margaret estaba extendida ante mí, colorida y bordada con flores. La mera visión hizo que resurgieran muchos viejos recuerdos, y mis dientes castañetearon antes de que me diera cuenta. He llegado muy lejos. Incluso soy capaz de entrar en la habitación oculta del director del orfanato. Entonces, ¿por qué ahora, después de todo este tiempo? Apreté los puños. Era como si alguien me hubiera agarrado por el corazón, y cada respiración superficial parecía quedarse atrapada en mi garganta. Había creído de verdad que había superado mi trágico pasado, pero los recuerdos estaban tan grabados en mi mente que estaban lejos de desaparecer. Cuando volví a prestar atención a lo que me rodeaba, vi que Lothar sostenía esas mismas túnicas sobre el pecho de Ymir. ¿No es bonito y femenino este bordado de flores?, preguntó. Lothar, ¿haces esto a propósito?, dijo Ymir en respuesta, con una repentina dureza en sus ojos azul claro. Me interpuse entre ellos y comencé a hacer de mediador, aunque mi verdadera intención era solo quitarme las túnicas de encima. Eran más o menos de la talla de Ymir, y como la propia hermana Margaret había sido Met noble, eran lo suficientemente apropiadas para Lady Angélica, pero sencillamente no podía soportar verla con ellas puestas. Por favor, cálmense, dije. Ymir, a Lady Angélica no le gustan mucho los diseños tan femeninos. Por favor, haz tu selección basándote en el tamaño y el estatus. Lothar, le estás tomando el pelo demasiado. Guarda estas túnicas, si quieres. Mis disculpas. De inmediato. Dio un suspiro tranquilo y aliviado, cuando Lothar le quitó la túnica a la hermana Margaret, y luego tomó un traje más discreto y se lo tendió a Ymir. ¿Qué te parece esto? Personalmente creo que el diseño floral acentuaría mejor la belleza de Lady Angélica, dijo Lothar, mirando con pesar la túnica de la hermana Margaret. Ymir también se quedó pensando. Cada vez parecía más probable que Lady Angélica acabara vistiendo las túnicas ceremoniales de Margaret. Desesperado por evitar ese resultado, comencé a comparar las figuras de las dos mujeres en mi mente. Lothar y Ymir, miren con atención. El busto no le quedaría bien a Lady Angélica. Estas otras túnicas le quedarían mejor. Ya veo, dijo Ymir. No lo había considerado. Usaremos las otras túnicas, entonces. Fran. Ymir, exclamó Lothar, sonando indignado. Había impedido con éxito el uso de la túnica de la hermana Margaret, pero ahora me miraba con atención. Le debía parecer sospechoso mi comportamiento. Volví a centrar nuestra conversación en Lord Ferdinand en un intento de distraerlo. Entonces, ¿cuándo empezó Lord Ferdinand a vivir en el templo? ¿Fue el incidente del veneno el responsable? A ver, fue para observar al antiguo sumo obispo y al templo en general, por lo que recuerdo, respondió Lothar, siguiendo el cambio de tema. Lord Ferdinand decía que se arriesgaba a encontrar a alguien problemático en su finca noble, así que empezó a quedarse aquí en su lugar. En su momento, supuse que era una mentira para que no nos preocupáramos por él, pero ahora creo que era un medio para que escapara de Lord Sylvester. Eso parece probable, respondí. Era propio de Lord Ferdinand dar alguna excusa adecuada para vigilar de cerca a los que le rodeaban, aunque esta era una excepción muy creíble. Cuando fue que un misterioso noble había empezado a aparecer de repente en el templo, seguido poco después por cualquier número de ordonance que decían, Sylvester, ¿dónde diablos estás? Cuando fue que me di cuenta de que Lord Sylvester era en realidad el archiduque, y que estos ordonance habían venido de su caballero guardián, Lord Carstead. En ese momento, me costó recordar. Creo que esto le vendrá bien a Lord Damuel, ¿no? Es sorprendentemente musculoso, así que tal vez estas le queden mejor, respondí. Lord Damuel era de estatura media para un noble, así que aquí había más túnicas de su talla. Seleccioné algunas de una calidad ligeramente inferior a las que habíamos elegido para Lord Cornelius y Lady Angélica, y luego pasé a buscar fajas, cordones y demás para completar los trajes.
¿Por qué los fajines de las mujeres vienen en tantos anchos y con una decoración tan variada? Preguntó Ymir. No tengo ni idea de cuál elegir. Escojamos unas similares a las de Lady Rosamine en cuanto a diseño para que Nicola y Mónica tengan más facilidad para ayudar a Lady Angélica a vestirse, dije, y luego indiqué varias opciones posibles. Cualquiera de estos servirá bien. Ymir parecía visiblemente aliviado. Solo he servido al sumo sacerdote, así que no habría sido capaz de confeccionar un traje para una doncella de santuario azul por mi cuenta. Bueno, esto debería ser suficiente. Exhalé una vez que tuvimos todas las fajas, cuerdas y demás que necesitábamos. Pero mientras yo me sentía a gusto por el trabajo bien hecho, Ymir tenía una mirada conflictiva, como si hubiera algo que quisiera decir. ¿Pasa algo, Ymir? Pregunté. Bueno. ¿Es Lord Harmut serio en esto? No sé si los caballeros de la guardia asistirán a la ceremonia. Precisamente porque va en serio, nos ha ordenado que preparemos las túnicas ceremoniales. Había visto a Lord Harmut pidiendo a Lord Cornelius y a los demás su asistencia en los aposentos de la sumo obispa, y cuando le transmití lo que había oído, Ymir frunció el ceño con disgusto. ¿No significa eso que los caballeros de la guardia participarán en el ritual de dedicación sin haber realizado la ceremonia de fidelidad? Preguntó. Lord Harmut realizó la suya al tomar su lugar como sumo sacerdote, pero ellos no han realizado la suya. Lo más probable es que así sea, sí. No he oído de ningún caballero que sirva simultáneamente como sacerdote azul. ¿Se permitirá eso siquiera? Los caballeros de la guardia han sido prohibidos hasta ahora de entrar en la sala de ceremonias, pero ahora se les permite simplemente porque tienen túnicas azules. Creo que al menos deberíamos hacer que realicen la ceremonia de lealtad y que actúen como sacerdotes azules. A decir verdad, Ymir no era el único que se sentía inseguro sobre la participación de los nobles de fuera del templo en el ritual de dedicación, yo también tenía bastantes dudas. Lord Harmut estaba haciendo muchas consideraciones para que Lady Rosamine pudiera permanecer en la Academia Real durante todo un trimestre, pero yo personalmente hubiera preferido que regresara. Nuestras cavilaciones se interrumpieron cuando Lothar nos devolvió con un fuerte aplauso. Entiendo cómo te sientes, Ymir, pero nuestra prioridad aquí es llevar a cabo el ritual de dedicación lo mejor que podamos y asegurarnos de que los cálices estén llenos de maná. Una cosecha más débil en todo el ducado significará menos impuestos pagados durante el festival de la cosecha. Agradezcamos que la nobleza se muestre tan cooperativa. Lothar tenía razón, la falta de maná para el ritual de dedicación afectaría negativamente a todos, incluidos nosotros. Estas decisiones tomadas por la suma obispa y el sumo sacerdote no debían discutirse. Además, Lord Ferdinand estuvo de acuerdo con la sugerencia de Lord Harmut. ¿Él lo estaba? Lord Ferdinand era normalmente tan inflexible en cuanto a operar dentro de las reglas, sin embargo, aquí estaba, retrocediendo en sus propias creencias rectoras para que Lady Rosamine no tuviera que regresar a Ehrenfest. Esta comprensión me hizo sentir un calor inusual en mi interior. Lord Ferdinand ciertamente se ha ablandado, murmuré. Lothar sonrió y asintió. Todo es gracias a Lady Rosamine. Me sorprendió verle, de entre toda la gente, prestar atención a las palabras de esa joven niña con tanto cuidado y hacer tantos arreglos para ella. En efecto, añadió Ymir. Recuerdo haber pensado que Lady Rosamine era algo extraordinario, nunca flaqueó bajo su fría mirada, y se le ocurrió una solución tras otra cada vez que la regañaban, sin renunciar ni una sola vez a sus deseos. No pude evitar reírme de su evaluación. Ciertamente fue Lady Rosamine quien provocó este cambio en Lord Ferdinand, dijo Lothar, hablando lenta y reflexivamente. A los asistentes nos asustaba la idea de que tuviéramos que volver al orfanato, e hicimos todo lo posible por leer a Lord Ferdinand y adivinar sus intenciones. Lady Rosamine, en cambio, luchó por hacer oír sus propios sentimientos. ¿Quizás sea eso lo que nos separa? Todavía recordaba lo enfurecida y exasperada que se había puesto Lady Rosamine al no entender las intenciones de Lord Ferdinand. Sin duda, hay algo de verdad en eso, dije, pero tal vez su carácter imprevisible también influyó en ello. Su discurso y sus acciones rara vez se ajustan a la lógica de los nobles o del templo. Eso seguramente obligó a Lord Ferdinand a observarla tan de cerca.
Después de enterarse de que Lady Rosamine no entendía el lenguaje más indirecto que utilizaban los nobles, Lord Ferdinand había empezado a relacionarse con ella de forma cada vez más brusca y directa. Incluso había llegado a un punto en el que, en sus días de doncella del Santuario Azul, Lady Rosamine había llegado a asociar la habitación oculta de Lord Ferdinand con largas y criticantes charlas. Me pregunto cuándo pasó Lord Ferdinand de refunfuñar por sus travesuras a tratarla con tanto cuidado. Fue un cambio tan gradual que no puedo precisarlo. Últimamente, parecía especialmente indecisa sobre el proceso de traspaso, señaló Lothar. Me sorprendió ver cómo se cerraba repentinamente la distancia entre ellos. Me sorprendió más que Lord Ferdinand la aceptara sin siquiera intentar reprenderla, añadió Ymir. No la llamó molesta, ni la cogió y la echó de sus aposentos por ser demasiado molesta. Todos nos reímos al recordar lo mucho que la había tratado como una molestia en ocasiones. Me pareció que Lord Ferdinand no estaba acostumbrado a ser considerado un igual, donde uno actuaba con preocupación por él y él a su vez actuaba con preocupación por ellos. A veces veía a Lord Ferdinand sumido en sus pensamientos. Nunca olvidaré a Lady Rosamine alborotando, haciendo todo lo posible para que el sumo sacerdote entienda que hay gente que se preocupa por él, dijo Ymir. Lothar se tapó la boca con una mano para contener la risa, y yo no tardé en hacer lo mismo. Todo el mundo lo vio, Lady Rosamine. Dicho esto, vi las acciones de Lady Rosamine como algo menos que un alboroto, y más como un intento desesperado de llegar a Lord Ferdinand. Había hablado de forma tan directa y libre como alguien que no se preocupa de que sus sentimientos puedan ser rechazados, y con tanta consideración. Era idéntica a la forma en que se relacionaba con su familia en la ciudad baja. Si Lord Ferdinand hubiera cambiado antes, tal vez Lady Rosamine no habría llorado sola después de que le prohibieran reunirse con sus conocidos de la ciudad baja en su habitación oculta. Y si su cálida y afectuosa relación hubiera tenido espacio para crecer más, tal vez Lord Ferdinand habría llegado un día a expresar sus emociones con honestidad en lugar de despreciarlas por completo. Oh diosa del tiempo Dregarnor, te ruego que deshagas el presente. Llévanos de vuelta antes de que esos dos fueran separados. Pero por mucho que rezara, mi deseo no se concedería. También era consciente de que este cambio entre ellos se había producido precisamente porque se había decidido su separación. Volver atrás en el tiempo no haría más que restablecer la distancia que antes los mantenía alejados el uno del otro. Sabía todo esto, pero después de ver lo lejos que habían llegado, no podía evitar sentirme frustrado porque todo hubiera terminado tan pronto. Tenemos todo lo que necesitamos para el ritual, dijo Lothar. Ahora podemos partir. Recogí el traje ceremonial completo que habíamos elegido para Lord Damuel y me dispuse a salir. Sin embargo, al girar hacia la salida, vi que el traje de ceremonia de Lord Ferdinand seguía colgado junto a la puerta. Fran, ¿pasa algo? Todavía no puedo creer que las túnicas ceremoniales de Lord Ferdinand estén aquí, dije, sintiendo una profunda pena al contemplarlas. Lothar e Ymir también las miraron, y durante un rato permanecimos en completo silencio. Seguramente sentían una melancolía similar. O que Lady Rosamine solo estará en el templo unos años más, añadió Lothar de repente. Ya se había decidido que ella se iría del templo al cumplir la mayoría de edad, tal vez entonces también experimentaríamos esta misma tristeza. La sola idea de esa partida me carcomía hasta que mi corazón se sintió extrañamente hueco. Era como si una nube deprimente se cerniera sobre mí. ¿Me voy a quedar solo otra vez?, me pregunto. Reflexioné en voz alta. Como sacerdote gris, no había otro lugar para mí que el templo. Lord Ferdinand ya me había dejado atrás, y era inevitable que Lady Rosamine hiciera lo mismo algún día. Me sorprendió lo mucho que eso me frustró. Era la primera vez que me enteraba de que tenía esos sentimientos. No sentí tristeza cuando la hermana Margaret se fue, solo una profunda sensación de alivio. Sin embargo, ahora la mera idea de perder a aquellos a los que servía me hacía doler el corazón. Yo también había cambiado mucho. Personalmente, prefiero quedarme aquí en el templo, aunque Lord Ferdinand me pida que me vaya, dijo Ymir. El mundo exterior da demasiado miedo. Lothar aceptó y los dos se adelantaron. Si Lord Ferdinand o Lady Rosamine lo desearan, les acompañaría a un mundo completamente nuevo.
Lo juré en mi corazón, y me arrodillé una vez más ante las ropas ceremoniales de Lord Ferdinand. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.